Shalom Beberajá. Vamos a continuar con la historia de los hebreos en Cuba y seguimos en el almanaque hebreo Vida Habanera en un artículo titulado Impresiones de Israel, escrito por Jorge Martí, que fue un jefe de información del periódico El Mundo, el cual fue enviado a Israel para tener una idea de cómo se desarrollaba Israel en los años 50. Y dice así: país de ayer y de mañana, difícil resulta comprender las impresiones de una visita a Israel, visita que hace meses parecía una quimera y ahora recuerdo como un sueño. Fueron solamente 5 días, pero 5 días maravillosos de estancia en Jerusalén, en Nazaret junto al río Jordán y al lago Tiberíades. Escenarios de las 1000 hazañas bíblicas cuyos relatos poblaron de ensueño nuestra imaginación infantil. 5 días recorriendo los valles y encrucijadas históricas por donde hace 4000 años han transitado las muchedumbres de los conductores de pueblo y los ejércitos de los generales deseosos de dominar el mundo: Ramsés II, Moisés, Alejandro Magno, Gengis Khan, Napoleón y Alem. 5 días de rodar por los desiertos donde hoy una nación vigorosa construye un hogar fabricado, oasis en las arenas milenarias: Melfarsim, Nedba, Givat, Brenner, Bey, Yitzhak y tantos otros lugares simbólicos de la victoria sobre el páramo. 5 días de admiración constante de las nuevas metrópolis desarrolladas en esos mismos desiertos: la Jerusalén moderna, Tel Aviv, Yafo y Haifa. 5 días recorriendo desde la frontera egipcia en el sur hasta la Siria en el norte y desde el Mar Muerto en el este al Mediterráneo en el oeste. Sobre las áridas planicies y colinas que se encierran dentro de estos límites, voy un conglomerado en rápido crecimiento de uno de los conjuntos sociales más singulares y atractivos de todos los tiempos, en el que la fusión del elemento humano y el factor geográfico conforman un país de ayer y de mañana, donde el hoy tiene una absoluta y radical función de futuro. Israel, en otros términos, goza de una honda y universal apreciación por su pasado glorioso. Para el pueblo judío tiene ese pretérito el valor excepcional de la pérdida de la tierra de promisión, de haber sido el escenario de las glorias del rey David y de que se recogieran allí los preceptos de las tablas de la ley en las que Moisés llegó el código de moral que el cristianismo universalizó. En tal sentido es que resalta Israel, un país de ayer, una reliquia para la civilización cristiana y para los judíos, nuevamente la tierra prometida a la que retorna después de 20 siglos de dispersión, de errar por un mundo hostil, de sufrir humillaciones y penas que culminaron en las dantescas tragedias de las matanzas nazistas. Pero este trozo de la antigua Palestina tiene también una trascendental valoración de futuro, porque allí se vive no en función de los beneficios de sus actuales habitantes, sino principalmente con vista a construir para las generaciones venideras una morada digna en la que todos puedan participar de la felicidad de una ordenada vida social. Es cierto que en la preparación de ese mañana se están realizando atrevidísimos ensayos sociales que hacen de tan diminuto país un fascinador laboratorio humano, pero estos experimentos no pueden juzgarse exclusivamente por sus resultados inmediatos, pese a ser estos notables, sino a la luz de los nuevos horizontes que se ven en lo porvenir. Lo mucho que encierran estas últimas frases requeriría un largo ensayo para su plena explicación, porque Israel es un país muy complejo, pero ante la imposibilidad de acometer esta tarea, es preciso contentarse con algunas breves pinceladas a manera de esquema de este polícromo paisaje. Razón y pasión de un pueblo.
Si no conociera una de las vigorosas raíces espirituales que amarran al pueblo hebreo a las tierras de Palestina, al recorrer los caminos de Tierra Santa se sorprendería el viajero de que haya un pueblo que durante siglos soñara con restablecer su hogar en un suelo inhóspito. Israel ocupa una pequeña parte de la gran área desértica que se extiende desde el norte de África al sudeste de Asia, y la tarea de convertir esas arenas en tierra productiva es acaso el empeño más portentoso y civilizador que jamás haya emprendido la especie humana. La labor, sin embargo, está en marcha y con resultados maravillosos. Para apreciar el descomunal esfuerzo creador del pueblo hebreo, para saber lo que significa este proceso de revitalización del páramo, hay que visitar, como lo hizo este viajero, las granjas colectivas del Negev, con unos meses de funcionamiento como la de Melfalsim, y luego recorrer los establecimientos más antiguos, como el de los recios combatientes de Nekba o el prestigioso kibutz de Givat Brenner, con sus ricos campos labrados y sus industrias justamente sobre el mismo sitio en la que hace apenas en cuarto de siglo se movían libremente las arenas. Lo que hacen los judíos en Israel es una revolución constructiva de consecuencias imprevisibles, porque están enseñándole a aquella parte de la humanidad que padece miseria debido a morar sobre tierras pobres, cómo se domina la naturaleza por medio del trabajo, de la técnica y del espíritu de sacrificio. Pero es preciso tener una gran fe para sumirse en el desierto, para vivir una existencia espartana, a veces con el rifle sobre el tractor, y trabajar años y años de sol a sol, con un mínimo de beneficio, hasta que al fin se doman las arenas, se transforma en tierras labrantías y acaban por madurar el trigo y florecer los jardines. Y pensar que a Israel llegan manualmente 15.000 hebreos de todos los rincones del orbe, y que no todos son, como se cree, refugiados de los países de Europa, donde han sufrido persecuciones horrendas, sino que muchos van de otras partes, particularmente de la América, donde disfrutan de una existencia confortable. En el kibutz de Mefalsim hablé con un grupo de jóvenes latinoamericanos, argentinos, uruguayos y brasileños, muchos de los cuales poseían carreras liberales que les aseguraran brillante porvenir en sus respectivos países de origen. Sin embargo, allí estaban después de haber renunciado a sus profesiones de abogado, dentista, arquitecto, pedagogo, etc., labrando la tierra a la que habían ido cuando la invasión extranjera puso en peligro la existencia del hogar nacional. Este espíritu de pionero que es capaz de impulsar a un individuo a dejar una existencia cómoda y segura para adoptar las privaciones y los riesgos de fomentar un desierto, solo pueden crearle una mística religiosa y un indestructible sentimiento nacional. Ni en esos principios imponderables, sino en cálculo de las posibles riquezas del subsuelo palestino, ni en los fríos datos de las estadísticas donde radica la fortaleza de Israel, solo esas fuerzas espirituales son capaces de trastornar los vaticinios del cálculo, pues si a esto hubiéramos a atenernos, Israel no existiría, ya que ni los judíos fluirían allí con el entusiasmo que van, ni se transformarían los desiertos en jardines, ni habría resistido la agresión armada de fuerzas 100 veces superiores, ni siquiera la nación judía hubiera sobrevivido a 20 siglos de dispersión y persecuciones, sin millonarios ni mendigos. Pero los judíos no retornan a Israel simplemente para vivir allí, lo cual sería sin duda suficientemente importante para ellos, sino vuelven para construir una sociedad justa y libre, y esto ya tiene por el valor de ejemplo una trascendencia universal. Lo más impresionante de Israel es que en el orden social, en la ausencia de millonarios y de mendigos, esto es la vigencia de un sistema en el cual las pocas riquezas nacionales, puesto trata de un país pobre, están distribuidas de tal manera que a todos llegue a una parte proporcional. Las ricas en Israel son las instituciones. Las granjas cooperativas y colectivas antiguas poseen naturalmente una riqueza social mayor que la recién fundada, pero todas tienen idéntica oportunidad de alcanzar un similar grado de prosperidad según el esfuerzo que desarrollen sus miembros.
La más rica de las instituciones es la Central Sindical Obrera, la Hidrashtu, Federación General de Trabajadores Judíos en Israel, la cual se halla vinculada un 40% de la población hebrea del país. La Histadrut es una organización única en el mundo, pues no es simplemente un sindicato obrero, sino también una organización de seguros sociales, de cooperativas de venta y consumo, de construcciones de vivienda, de crédito e incluso propietaria de empresas de transporte y construcciones. Entre sus funciones, por consiguiente, no solo figura el cuidado de las condiciones de trabajo, sino también la protección social en general y el cuidado de la adaptación de los inmigrantes. El carácter cooperativo comunal de gran parte de la agricultura y el vasto alcance de la organización obrera dan al país una fisonomía francamente socialista. Esta se irá acentuando intensamente a medida que los recién llegados se vayan instalando en las granjas o en organizaciones dependientes de la Federación Sindical Obrera. En verdad es tan ingente el esfuerzo que precisa realizar en Israel para actualizar las riquezas potenciales de su territorio, que no hay empresa privada que pueda acometer la tarea porque las utilidades son demasiado pequeñas, de suerte que solo la implementación de sistemas colectivistas con un gran espíritu de sacrificio y una estricta disciplina son capaces de intentar el experimento. Pero no resultaría completa la visión de Israel si junto con los aspectos socialistas de su economía no se tuviera en cuenta los principios democráticos de toda su organización, tanto en lo que respecta al gobierno nacional como el de las comunidades locales y al de las organizaciones agrarias e industriales. La autoridad se funda en el consentimiento y éste se determina mediante el libro de debate y el sufragio. Reflejo de estas condiciones es la pluralidad de partidos políticos que conviven en Israel. Esto no ofrece indicios, sin embargo, de que sea posible un cambio radical de la orientación actual de la nación debido a un nuevo rumbo político, puesto que los partidos más numerosos son precisamente los representativos de estas tendencias socialistas y democráticas. Y tales núcleos además son los que se fortalecen constantemente con la llegada de inmigrantes. En tal sentido, la vinculación entre el Partido Laborista Mapai y la Histadrut son lo suficientemente vigorosas para consolidar, al parecer por largo tiempo, la orientación presente, cuyos fines son, como antes dije, crear una nación y una sociedad justa y libre, por las peculiaridades de su medio físico, por sus tesoros culturales y religiosos, y por los audaces y fructíferos ensayos de su vida económica y social. La impresión que deja Israel en el ánimo de quien la visita es de una fascinación profunda. Así es el artículo publicado por Jorge Martín, que fue el representante jefe de información del periódico El Mundo en su visita a Israel en el año 1950, que se titula Impresiones de Israel, en el cual fue publicado en el almanaque hebreo Vida Habanera. Muchas gracias.